Padre, en el nombre de Jesús, estamos reunidos nuevamente, Señor, en tu nombre, en este lugar, Padre, bajo este medio, Señor mío, de comunicación, en el cual posibilita y facilita, Señor, que podamos estar a la vez de distintos lugares, Señor, compartiendo tu palabra, tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo este hogar, el hogar de Agustín y de Camila, que siempre está dispuesto, Señor, más allá de cualquier situación, para que aquí, Señor, se comparta tu palabra, para que nuestros hermanos puedan acceder a todo eso que tú quieres, Señor, entregarnos en estos tiempos. Te doy gracias, Padre, y queremos pedirte perdón, queremos pedirte, Señor, antes que nada, presentarnos delante de ti y pedirte que nos limpie, Señor, que nos purifique tu Espíritu Santo, nos ministre, Señor. Desde el primer momento, Señor, que nos presentamos aquí, tu sangre preciosa nos cubre, nos limpia a nosotros y a nuestros seres queridos. Queremos poner todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, confiando en que tú eres Dios y que tú eres el único que tiene el control de todas las cosas, el que permite todas las cosas. Nada sucede, dice tu palabra, sin que tú lo sepas. Así que en esta hora, Señor, nosotros confiamos en ti, en tu infinita misericordia, en tu amor, en tu bondad, y queremos, Señor, guiados de tu mano, de la mano de tu Espíritu Santo, incursionar, Señor, en este tramo del conocimiento, de este manual de vida que tú nos dejaste, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hemos empezado, Señor, en un tiempo de conocer, Padre, este libro de vida para nosotros, porque muchas veces lo picoteamos, salteamos una cosa y otra en él, pero no lo conocemos, Señor, y tú has estado guiando para que así sea. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias y, bueno, sorpréndenos, Espíritu Santo. Amén y amén. Nosotros empezamos ya hace unas cuantas reuniones estudiando lo que llamábamos los libros en la Biblia, los libros poéticos o sapiensales también, que se identifican porque son de sabiduría. Y esos libros, vamos a ir al origen de todo, ya lo hemos hablado, lo hemos compartido en distintas reuniones, están en la Biblia y hay un orden en la Biblia, que es un conjunto de libros, decíamos, ¿no? ¿De cuántos libros aún? 66. Sabemos que la Biblia está separada en dos partes, digamos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y nosotros vamos a estar en esta reunión y quizás en la próxima terminando en esa introducción al conocimiento del Antiguo Testamento. Hicimos varias reuniones con el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares y el de Job, que última fue, y Salmos, que aún nos compartió Salmos y Job, ¿sí? Y ahora yo quería retomar desde el comienzo para ya ir redondeando, y es el recordar que la Biblia dijimos que es una palabra que significa rollo de papel, ¿verdad? Y que el término para referirse aquí está hablando de una colección o biblioteca de libros. Eso es la Biblia. Es un conjunto de libros que ya hemos visto que están ordenados, que tienen un hilo conductor a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido entre uno y otro, ¿sí? Y bueno, que de esta manera nosotros entonces vemos que hay como dos grandes colecciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento estábamos diciendo que hemos visto los libros poéticos, y entonces retomando decíamos que la Biblia en el Antiguo Testamento está compuesta por el Pentateuco, habíamos dicho que son 5 libros, que estaría la ley, ahora lo vamos a ver bien, todo lo que es la ley, luego los libros históricos, que son 12, el Pentateuco son 5, por eso Penta, luego los libros históricos, que hoy vamos a hablar sobre ellos también, y luego los libros poéticos,
que son 5 también, que fueron los que estudiamos en estas reuniones anteriores, y luego los proféticos, ¿sí? Que son 17. Y ahí daríamos por cerrado lo que sería el Antiguo Testamento, 17. En realidad son 39 libros que compone el Antiguo Testamento. Esto en otras reuniones lo hemos compartido, pero a veces, como se toman videos al azar, es bueno darle un redondeo, un panorama general desde el comienzo. Les quiero contar entonces ahora el contenido de la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento es un registro de la experiencia de Israel sobre cómo es Dios y cómo debe ser el pueblo que alaba a Dios. El Antiguo Testamento entonces enfoca en cómo es Dios, dice, es un registro de la experiencia de Israel sobre cómo es Dios y cómo debe ser el pueblo que alaba a Dios. Esta primera parte proclama al Señor como un creador. Si nosotros vamos al el libro del Pentateuco, es Génesis, y ahí nos relata todo, la creación, cómo fue desde el primer día. Entonces, esta primera parte proclama al Señor como creador del mundo y nos dice que Dios bendice a las personas y se relaciona con ellas mediante acuerdos, mediante alianzas o pactos, lo que se llama alianza o pactos. El Antiguo Testamento, dijimos entonces, se puede dividir en 4 secciones, que era lo que yo empecé a decirles, que capaz quedó medio entreverado, que es el Pentateuco, que allí el Pentateuco, también llamado Torá, es, en la palabra hebrea es ley, que es la palabra ley, y los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, ¿sí? Eso sería lo que componen el Antiguo Testamento. Vamos a ver del Pentateuco. Quizás esto se te haga un poco pesado, pero ¿sabés qué está bueno? Porque nos va dando una comprensión general y también detallada de lo que hemos estado manejando a través de la lectura, a través de las prédicas, pero nos empieza a meter y a interiorizar más a nosotros. Yo lo leía cuando preparaba la reunión y te aseguro que hay cosas que parece que las leía por primera vez y las hemos compartido y uno las sabe, pero nunca está de más volver sobre el conocimiento de la palabra. El Pentateuco, como te dije, significa 5 rollos, libros, y se utiliza para describir los 5 primeros libros, tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia cristiana. Los judíos tienen su Torá y nosotros tenemos la Biblia. Te decía entonces que Dios dio a Moisés, ¿sabías vos? ¿Te acordás de esa parte que Dios dio a Moisés una tabla? Entonces, ¿con qué? Con mandamientos, con la ley. Las instrucciones que Dios dio a Moisés en el monte de Sinaí están exactamente contenidas aquí, en el Pentateuco. Estos libros también presentan el importante tema bíblico de la alianza de Dios con su pueblo. Vamos a ver cómo había pactos y alianza, pero Dios, ¿qué buscaba constantemente con su pueblo? Pactar, alianza, una relación. El primer libro es el libro de Génesis. Este libro habla de muchos principios. Es el libro que nos habla del principio de todo, cómo la creación del mundo y los primeros seres humanos, ¿sí? Hasta todo lo que vemos hoy. También nos dice que Dios hizo una alianza especial con Abraham, ¿se acuerdan? De Abraham, como Dios le prometió bendecirlo a él y a su descendencia.
Eso los relata el libro de Génesis. Yo quería que el que pudiera y tuviera la Biblia a mano fuera abriendo desde el principio el Antiguo Testamento y viendo los libros que yo voy nombrando. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que no nos distraigamos de repente en otra cosa y a decir, ¿qué está hablando Viviana? Ah, de la creación, así, capaz que no llegaste a leer muchos capítulos de Génesis, o leíste alguno, o sí, leíste bastante. Pero es bueno entender entonces que este libro habla de varios principios, como la creación del mundo y de los primeros seres humanos. También nos habla de que Dios hizo una alianza especial con Abraham. Y le prometió bendecirlo a él y a su descendencia. Y lo podemos ver también en el libro de Génesis. Incluye el libro de Génesis la historia sobre la descendencia de Abraham. Nos habla de su nieto, de Jacob, que luego se llamó Israel, ¿sí? Y también de su bisnieto José. ¿Se acuerdan de José? El que sus hermanos lo quisieron matar, que lo vendieron, que le quitaron la túnica de color. Y bueno, ese José que después se convirtió en una figura muy importante de la corona. Israel, perdón, Israel fue el hijo que tuvo con la sierva, ¿no? No, ¿No? es el hijo de, exactamente, es el hijo de la promesa. Es el Ah, hijo, ahí está, Israel, e Ismael es el que tú decís. El que ahí va tuvo Ismael, algo Ismael, parecido. ahí está, que eso fue después otra rama que hoy en día son los musulmanes y todo eso que anda por esa zona. Este es el libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco, el primero de los 5. Luego está el libro de Éxodo, si vamos al final de todos los capítulos del libro de Génesis, vemos que comienza el libro de Éxodo. Hemos compartido palabra de ese libro, prédicas, una fue la de cruzar el Mar Rojo, la compartió Agus en la iglesia. El Éxodo significa salida. También nosotros como uruguayos hemos estudiado sobre el éxodo del pueblo oriental, ¿verdad? Cuando el pueblo se fue, salió. Entonces, éxodo significa salida. Y este libro nos cuenta a nosotros cómo Dios se valió de alguien, de un hombre, Moisés, que lo conocemos también, de haberlo ya leído varias veces en distintos versículos, se valió de Moisés para liberar a los hebreos, a los israelitas, de la esclavitud en Egipto. Dios guió al pueblo a través del Mar Rojo y del desierto de Sinaí. El éxodo, la cruzada del Mar Rojo, todas esas cosas han ministrado nuestra vida. Y tiene todo un énfasis en cómo Dios guió a este pueblo. Y cómo Dios nos guía aún a nosotros en esa salida, en ese éxodo de nuestros desiertos y de nuestros cautiverios. Dios hizo una alianza con ellos. Dios milagrosamente los sostuvo. ¿Se acuerdan cuando les proveía el maná, les proveía el agua, les proveía todo, no les faltó nada? Dice que la ropa y el calzado permanecían intactos. Milagrosamente le dio al pueblo de Israel en el desierto todo lo que necesitaba. Dios hizo una alianza, te decía, con ellos y le dio a Moisés, como comentábamos al principio, la ley en el monte Sinaí. ¿Para qué? ¿Para qué dio la ley el Señor? ¿Cómo nos enseña en este libro? Para que el pueblo de Dios viviera de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la propia. Para eso le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Luego, si nos tomamos el trabajo de ir hasta el final de Éxodo, viene el libro de Levítico. Sería el tercer libro del Pentateuco, el tercero de 5. Este libro contiene muchas leyes e instrucciones que Dios le dio a Moisés en el desierto. Presenta descripciones detalladas de las responsabilidades de las familias sacerdotales, como la práctica de sacrificio y ofrendas en favor del pueblo de Israel. ¿Viste que al principio hablábamos de un manual de vida?
Viste cómo nosotros es necesario, es una condición necesaria y suficiente, era que se dice en matemáticas, sí y solo sí nosotros podemos vivir una vida en Cristo, si nosotros conocemos la palabra. Acá dice que le dio las instrucciones, le dio detalle, descripción detallada de cómo tenían que ser las ofrendas, de cómo tenían que ser los holocaustos, de cómo tenía que vivir, practicar los sacrificios en los sacerdotes y las familias sacerdotales. Entonces, de esta manera, el pueblo podía alinearse a la voluntad de Dios. Los sacerdotes de la religión israelita debían ser, nos enseña el libro de Levítico, de la tribu de Leví. Sabemos que fueron 12 tribus, ¿sí? La de Judá, la de Benjamín, la de Leví. Bueno, la misma tribu de Moisés. Moisés era de la tribu de Leví. Entonces los sacerdotes, decíamos, nos enseña este libro, tenían que ser de la tribu de Leví. Y el primer sumo sacerdote fue Aarón. Me fui. El hermano de Moisés. Si terminamos el libro de Levítico, que dijimos que contenía muchas leyes e instrucciones para la familia, vamos al libro de Números. El libro de Números, allí empezamos a conocer a través de este libro cómo el pueblo de Dios caminó durante 40 años por el desierto. Los israelitas caminaron durante 40 años antes de entrar a Canaán. Canaán era la tierra prometida que Dios les había dado. Les había prometido, ¿a quién se le había prometido? A Abraham. Esa alianza especial que hizo con Abraham. El nombre del libro dice, ¿cómo se dice? Dicen los estudios, proviene de 2 censos realizados durante el viaje. Durante el viaje, por esos 40 años a la tierra de Canaán, hubieron 2 censos y de allí proviene el nombre de Números para este libro. El libro incluye instrucciones para la celebración de las fiestas religiosas y para la división de la tierra que Dios les había prometido entre cada tribu. ¿No? La división entre las 12 tribus. Son las instrucciones que están en este número. A mí me gustaba, cuando estaba leyendo todo esto, que puede ser un poco tedioso, para empezar a comprender, tengo una amiga que trabaja en un colegio judío, y ella me contaba de la manera en que hacen todas las cosas con rituales, y entendía cuando leía todo esto, cómo ellos siguen, los religiosos siguen adoctrinados, haciendo exactamente como Dios les indicó. Se visten, hacen, se comen, todo como Dios les indicó. Entonces, qué importante es conocer este manual de vida. El quinto y último libro del Pentateuco es el libro, si vamos, los que no tengan pereza y los que tengan también, vamos a el libro de Deuteronomio. Pero claro, esta parte es tediosa, pero te puedo asegurar que nos va a nosotros a ayudar mucho. El libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Y esto fue porque poco antes de la muerte de Moisés, él dio 3 discursos de despedida. Si vamos al libro de Deuteronomio, los podemos ver. Que te despierte intriga, el Espíritu Santo desperta intriga en cada uno de nosotros para ir a ver todo esto que estamos ahora compartiendo aquí. Moisés dio 3 discursos de despedida en los que repitió distintas leyes que Dios le había dado a los israelitas. Así que por eso es el nombre de Deuteronomio, porque significa segunda ley, porque fueron repetidas. Deuteronomio incluye muchos resúmenes. Dice, breves y bellos del mandamiento de Dios de amarse los unos a los otros y de cuidar de los pobres. Hay cosas que a veces si nosotros, ahora ya estamos teniendo un poco más de entendimiento y conocimiento de estos libros, pero nos perdemos cosas, entendía, porque a veces
leer la Biblia, me ha pasado, que me dicen y que me pasa también a mí, me dice, pero yo no entiendo, pero me aburro porque no comprendo, pero si nosotros tenemos un hilo conductor, como puede ser esta introducción que estamos viendo, se nos puede hacer mucho más entretenido y interesante. Exacto. Cautivante. Interesante. Empezar a despertar en nosotros, que se despierte en nosotros esas ganas, esa hambre de conocer, ese hambre de conocer todo lo que tenemos para conocer. Yo pensaba hace poco, si no me pongo las pilas, voy a partir de este mundo sin haber leído la Biblia como hubiera podido hacerlo si me pongo las pilas, valga la redundancia, ¿sí? Bueno, terminamos con los 5 libros del Pentateuco que están en el Antiguo Testamento y vamos a pasar a los libros históricos, ¿sí? Esta clasificación está hecha y está muy buena para ordenar cada tema que van incluyendo la palabra. Los libros de esta sección de los libros históricos dijimos que eran 12 y describen hechos, sucesos, acontecimientos importantes de la entrada del pueblo en Canaán. Cuando el pueblo entra en la tierra prometida, imagínense todo lo que ellos transcurrieron, estoy sin con conexión inestable, dice algo. Transitaron, ¿tá? Ahora estos libros, los libros históricos, van a describir los acontecimientos, lo vivido, lo sucedido, las cosas importantes de la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, a Canaán. La tierra que Dios había prometido ¿a quién? A Abraham. Y a sus descendientes, que somos nosotros, ¿sabían? Amén. Describen el periodo, también estos libros, de los grandes reyes, o sea que describen los acontecimientos, acontecimientos importantes del pueblo de Dios para la entrada de Canaán, la tierra que había sido prometida. Describen también estos libros históricos el periodo de los grandes reyes de Israel. Los grandes reyes de Israel fueron Saúl, David, Salomón, y hemos estado hablando de ellos nosotros, hemos compartido. También estos libros históricos nos relatan sobre la división de Israel en 2 reinos. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Posterior a Salomón. Exactamente, muy bien. Entonces, esta división tampoco era porque sí, estaban en constante conflicto, ambos reinos, el de Israel y el de Judá. Seguimos. Incluye también los libros históricos la narración de la caída de Israel y de Judá bajo el dominio de imperios vecinos, como fue Babilonia, ¿sí? Vecinos más poderosos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, y ellos cayeron en cautiverio, cayeron bajo el dominio, hemos visto nosotros también a través de la palabra. Hemos leído estos libros y podemos identificar esto. Se incluye también en los libros históricos 2 libros que son el de Ruth y el de Esther, que no en sí no se refieren tanto a la historia de Israel, pero sí los que lo hayamos leído vamos a entender lo que ahora, y si no, la fe que hubieron, la fe individual, la fe de personas que llegaron a marcar una diferencia. Sabemos cómo fue la fe de Ruth y el amor de Ruth por su suegra. Ahora vamos a ir a leerlo, igual yo siempre voy, pero y también el amor de Esther por su pueblo. Entonces, estos libros están incluidos en estos libros históricos. El primer libro de los libros históricos es el libro de Josué. Se llama igual que el líder que fue elegido antes de la muerte de Moisés, fue elegido para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y
este libro va a describirnos las distintas batallas, de distintas expediciones militares, y muestra también cómo Josué guía a ese pueblo, a los israelitas, a la victoria sobre los cananeos. Voy leyendo estas cosas y vienen a mi vida los distintos versículos que hemos compartido en distintas prédicas que han ministrado nuestra vida. Y ver todo cómo está proyectado de esta manera, va como encerrando, va como dándole sentido. Josué guió a los israelitas a la victoria sobre los cananeos. Fue Josué que fue elegido, y este libro nos relata sobre eso, sobre las batallas, las victorias, cómo él guió a un pueblo para atravesar y llegar allí. El libro termina con la división de las tierras, la separación de las tierras entre las 12 tribus de Israel. Si vemos en uno de los pasajes, Caleb reclama su porción. Me acordé ahora de eso, de parte de las tierras, de la división de las tierras prometidas. El segundo libro de los libros históricos es el libro de Jueces. Tras la muerte de Josué, se muere Josué, los israelitas estaban constantemente en desobediencia y en rebeldía a Dios. Entonces, ellos adoraban a dioses falsos, se idolatraban, y caían en manos de las naciones vecinas y de los pueblos enemigos. Eso le pasaba al pueblo de Israel luego de haber alcanzado la promesa de Dios y haber sido guiados por Josué. Y cuando esto sucedía, Dios elegía líderes especiales y los enviaba, o sea, líderes que estaban especiales, preparados, los enviaba como jueces para liberarlos. Porque ellos caían en manos de las naciones vecinas y de los pueblos enemigos, por esa condición de no hacer lo que Dios les había enseñado. ¿Conocían ellos? Sí, sabemos que les había dado todo esto, ¿verdad? Y nosotros conocemos también, ¿verdad? Bueno. Dios enviaba líderes especiales, llamados jueces, para liberarlos. Algunos de estos líderes se convertían, que los conocemos nosotros, a ver, ¿quién no conoce a Gedeón? Gedeón fue uno de los líderes, como una figura heroica, el experto un experto comandante militar. Y otro es alguien de mucha fuerza. ¿Quién pudo haber sido uno de los jueces que tuvo? Sansón, el hombre más fuerte, uno de los hombres, el hombre fuerte. Y bueno, y otros eran, los podemos conocer por su sabiduría, como fue Débora. Débora fue una juez. Después del libro de Jueces, que entendimos cómo fue, ¿verdad? Dios enviaba líderes especializados, líderes especiales, para rescatar a su pueblo que estaba en rebeldía, que estaba en adoración de ídolos y todo lo demás, y que caía cautivo en manos de los enemigos. El próximo libro es uno de los que les estaba mencionando hace un ratito, el libro de Ruth. Este libro presenta una historia simple de amor y devoción entre una joven viuda moabita llamada Ruth y Noemí, su suegra israelita. Moabita, te hago el énfasis, eran de Moab, y Moab, el origen fue el primer hijo de Lot con su hija, producto del incesto, o sea que te hago esta referencia porque lo que venía de Moab no era bueno, pero el amor de esta mujer, de esta joven viuda por su suegra, hace que ella elija seguirla. Bueno, está bueno para leerlo, elija seguirla, y ahí vemos esa historia simple de amor y devoción entre ellas dos. Es un amor de hija con su suegra. El libro narra el viaje de ellas al pueblo natal, y de Noemí, que era en Judá, y cómo Ruth encontró
al seguir a su esposa, encontró la Suegra. bendición. Perdón, gracias. Al seguir a su suegra, iba a decir al padre, a la madre de su esposo, ella encontró un nuevo esposo y tuvo un hijo. Y ese hijo resulta que llegó a Boaz. ser el abuelo. No, vos fue el esposo de Ruth. Por eso. Pero el hijo, Luego hablas del que se casó. el hijo, que se convertiría en el abuelo de David, el rey más grande que tuvo Israel. Conocemos al rey David. Ese es el libro de Ruth. Entonces ya vamos viendo el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, y ahora vamos a ver el libro o los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, porque están separados en dos. Al comienzo eran uno, y el nombre es de Samuel, que fue el último juez de Israel. ¿Sí? A pesar de que no habla mucho, hay una pequeña parte en el libro, en estos libros, se habla poco, ocupa muy poca parte Samuel en sí. Eran dos, te decía, eran uno y después se hicieron dos. El primer libro de Samuel narra que el pueblo de Israel quería un rey. Capaz que nos acordamos de las veces que hemos compartido de esto. El pueblo de Israel quería un rey, quería el rey. Como todas las demás, todos los más vecinos, todas las demás naciones tenían rey, y ellos también querían un rey. Entonces, nos relata este libro de Samuel, el primero de Samuel, que eligen un rey, y es Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido como el primer monarca, el primer rey fue Saúl, y esto nos relata el primer libro de Samuel. Pero Dios no estaba muy agradado con Saúl, y Dios escoge a un pastor, nos relata en el primer libro de Samuel, un pastor llamado David, de la tribu de Judá, para ocupar el lugar de Saúl. Al principio nos relatan estos libros de Samuel que David sirvió en el palacio, pero tuvo que huir porque Saúl estaba muy envidioso. La envidia del rey hizo sobre David que lo quisiera matar y tuvo que huir. Después Saúl murió en batalla y entonces David fue proclamado, nos relata el libro, les voy llevando siempre al hilo conductor, fue proclamado rey de la tribu de Judá. ¿No se había suicidado Saúl? No. Justamente David tuvo la posibilidad de matarlo y Saúl que se cayera sobre la espada, eso, murió en batalla. Okay. Murió en batalla, es lo que nos relata. Él quería hacer, pero no. Hay una parte allí que está buena para leerla y que nos guíe el espíritu. Después Saúl murió en batalla, David fue proclamado rey de la tribu de Judá, y tiempo después lo coronaron rey sobre todo Israel. Todo esto nos enseña los libros de Primera y Segunda de Samuel. Además, dice que nos enseña que Dios hizo una alianza con David, con la promesa de que uno de sus descendientes siempre estaría en el trono. Se va a terminar en unos minutitos esto, ¿sí? Entonces, esa promesa que hizo Dios a David, de que siempre sería uno de sus descendencias, rey de Israel. El segundo libro de Samuel nos narra las luchas de David por mantener el control de su reino y de su familia. Sabemos que David, dice la palabra, tenía un corazón conforme al del Señor, pero también vemos a través de estos libros cómo David, por haber cometido adulterio, haber pecado con Betsabé y haber asesinado a Urías, el esposo de todo esto nos relata el libro, de Betsabé, tuvo un resultado directo sobre ese pecado tuvo un resultado directo sobre toda su vida y su descendencia. Terminamos, y el que tenga voluntad y el que no también, vamos a los libros de Primera y Segunda de Reyes. No nos queda mucho, les prometo que nos queda un poquito.
Primera y Segunda de Reyes. Estos dos libros contienen la historia de Israel. O sea que si vos vas a leer estos libros en la Biblia, vas a encontrarte con la historia de Israel. El primer libro de Reyes comienza con la historia de Salomón, hijo de David, que llegó a ser el rey más sabio de Israel, hijo de David, que llegó a ser el rey más sabio de Israel. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando muchísimo de Salomón? ¿Por qué? Porque estuvimos introduciéndonos en los 3 libros que escribió Salomón. El libro de Proverbios, y acá estamos hablando del rey más sabio. Bueno, el libro de Proverbios, el de Eclesiastés y el de Cantar de los Cantares. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2. Israel en el norte, liderado por varias monarquías, y Judá en el sur, encabezado por los descendientes de David y Salomón. En medio de las historias de guerra se narra la vida de 2 grandes profetas también en Primera y Segunda de Reyes, que son el profeta Elías y el profeta Eliseo. El segundo libro de Reyes habla de la caída de Israel ante el imperio asirio. Y acá estamos hablando más o menos en el año 722 a.C., ¿sí? Y de la conquista de Judá por los babilonios. Babilonia conquistó Judá en el 586 a.C. La caída de Judá y su capital Jerusalén marca el inicio de un periodo en la historia de Israel, el exilio o cautiverio, cuando muchos residentes de Judá fueron deportados a Babilonia. Es una parte bien de la historia de Israel y, bueno, estos eventos se consideraron como juicios sobre el pueblo por no cumplir los mandamientos de Dios. O sea que este tipo de cosas que vivieron fueron considerados como juicio de Dios por no cumplir los mandamientos de Dios. Pasamos al libro de Primera y Segunda de Crónicas. Nos van quedando 3 después de estos 2. Estos libros repiten gran parte de la historia narrada en Samuel, en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Pero lo hace desde un punto de vista diferente. El rey David es más honrado en los libros de Primera y Segunda de Crónicas, es especialmente honrado por haber hecho de Jerusalén un centro culto, un centro culto de cultura, por haber hecho de Jerusalén el centro de culto en Israel. La importancia de David es también evidente en Segunda de Crónicas, donde su hijo y heredero Salomón también es exaltado en gran medida, mientras que los reyes del reino del norte son prácticamente ignorados. Hay una exaltación del reino de David en el libro de Primera y Segunda de Crónicas y también de Salomón. Ezequías y Josías son 2 reyes de Judá que compartieron también el entusiasmo de David por las prácticas adecuadas de culto, y recibe atención especial en el libro de Segunda de Crónicas. Pasamos a los libros de Esdras y Nehemías. Estos 2 libros, que provienen de una variedad de fuentes, originalmente era un solo libro, pero hay varias fuentes. Hablan sobre el periodo tras el exilio, luego del exilio, cuando los reyes persas y Ciro y Artajerjes permitieron al pueblo judío regresar a su patria y reconstruir sus ciudades y el templo de Jerusalén. Esdras era un escriba y sacerdote que trabajó para restaurar la obediencia a la ley que había entregado Moisés. Nehemías era un funcionario de la corte persa y fue nombrado gobernador de Judá. Y se aseguró de que los muros de Jerusalén que los muros alrededor de Jerusalén fueran reconstruidos de modo que el pueblo estuviera protegido de todo el influjo extranjero
y de las amenazas Pero ahí militares. Israel estaba debajo de los persas. Acá O sea, había pasado de Babilonia a los persas. dice, habla sobre el periodo tras el exilio, cuando los reyes persas y Ciro Artajerjes permitieron al pueblo judío regresar a su patria. Ah, los dejaron libres. Los dejaron libres y reconstruir sus ciudades. O sea que era volver. ¿Mm? Y el último es el libro de Esther. Este libro, que yo les decía que junto con el de Ruth no tienen en sí nada histórico, pero Esther era una mujer judía que llegó a ser reina de Persia, y logró valerse de esa posición de reina para denunciar, sacar a luz un plan que había para destruir a su pueblo, al pueblo judío. Y a través de estrategias fue desbaratada toda esa conspiración y los enemigos de los judíos fueron derribados, destruidos. Y aún hoy, la celebración judía de Purim es esto, es la victoria que tuvieron el pueblo de Israel contra esos enemigos, es lo que hoy en día celebran en la fiesta judía de Purim. Bueno, todo esto, que pudo haber sido un poquito mareador y entreverado, está bueno para irlo sabiendo, irlo conociendo, y podamos introducir en la lectura de la palabra sabiendo dónde estamos parados. En esta hora yo entrego esta reunión porque se va a cerrar, los bendigo, les doy gracias por haber permanecido y quedamos a las órdenes para cualquier consulta. Bendiciones para todos y gracias.